Bueno, definitivamente, ¿por qué hay que defender a los consumidores? Se supone que cada consumidor tiene información suficiente para tomar una decisión a la hora de comprar. Hoy que hay tanto peligro de parte del comercio. Lo que sucede con los consumidores es que ya no es, qué sé yo, un concepto así abstracto, sino que obedece a la tercera generación de los derechos humanos. Ustedes saben que los derechos humanos, la primera parte del derecho a la vida, la primera declaración, después los intereses económicos y sociales, y después los derechos de tercera generación en lo que se enmarcan los derechos del consumidor. El consumidor es el aliado del mercado, vamos a verlo así. Entonces, la información que tiene el consumidor respecto a lo que come, a lo que consume, es asimétrica. O sea, el que te lo provee tiene toda la información y el consumidor no tiene ninguna, simplemente acepta lo que tú le vendes. Entonces, hay una cosa que se llama derecho a la información, Aunque es que es un equilibrio. derecho universal Ujú. y le atañe a los consumidores. El derecho el derecho a la vida, el de todos los derechos fundamentales están en los derechos de tercera generación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. ¿Por qué la gente asocia normalmente los derechos del consumidor con la alimentación? Porque la primera acción que realiza el ser humano desde que nace es alimentarse, pegarse de la Claro. teta de su mamá. Entonces, está vinculado a la alimentación y aunque hay muchas cosas vinculantes con este derecho, como es, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la energía, el derecho a la comunicación. Ahora, el 15 de marzo es Día Mundial de los Derechos del Consumidor y justamente Consumer International, que es una organización Global. global, plantea el derecho al uso eh, de la inteligencia artificial justa, transparente, que no engañe, un llamado a los tomadores de decisiones para que en eso no sea arropado el consumidor. O sea, lo que te quiero decir, que hay muchos derechos que son sumamente y nuevos derechos relacionados con el consumidor. O sea, no es solamente de la alimentación. Hay derecho a una vivienda, derecho a, a, a casi a todo. Entonces, nosotros lo reivindicamos, como tú recordarás, cuando fui directora de Proconsumidor, nos metíamos en Por mucho, 3 periodos, las personas que nos más han metíamos en estado. muchos campos y era precisamente por eso, apoyándonos en la ley y apoyándonos en los derechos universales del consumidor. Altagracia, uno de los principales problemas de la República Dominicana es el problema de que el consumidor se le viola su derecho y que uno llamado comerciante te anuncian precios y cuando el consumidor, cuando la persona va al establecimiento comercial, es otro. República Dominicana tiene muchos problemas con esto. Usted fue directora de Proconsumidor y donde hizo una extraordinaria labor, donde construyó esa institución. Realmente, ¿qué hay que hacer en la República Dominicana para resolver este problema que es grave? Sí. Porque hablamos de derechos Ujú. y derechos que le son conculcados a los ciudadanos. El timo a través de la publicidad engañosa. Publicidad engañosa y publicidad falsa. Es un delito contra el consumidor. Por ejemplo, en Estados Unidos son bastante penalizadas las empresas, eh, las personas que engañan a los consumidores con publicidad falsa y engañosa. Por ejemplo, hay mucha publicidad falsa y engañosa en las redes. La oferta de productos milagrosos que te dicen que Sí. tú eres calvo y te va con una pomadita. Ya, a los 3 días ya tú Ya tienes tú pelo. no eres, tú eres calvo y probablemente tú te pones la pomadita, ni te sigue quedando calvo y probablemente todo lo que se pone en la piel penetra el cerebro. Sí. Probablemente te provoque otra situación de salud. Entonces, por eso, esa publicidad es muy perseguida en Estados Unidos. Aquí no le hacemos caso. Las redes están llenas de tisana, de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces,
hay que desarrollar y darle la oportunidad a las personas a desarrollar su espíritu crítico, o sea, no aceptar todo lo que viene y no pensar en lo pro y en la contra. ¿Y por qué está esto? Por ejemplo, el aceite de coco se puso de moda y un cosa de aceite de coco cuesta todo el dinero del mundo. ¿Y qué yo descubrí recientemente en un evento con cardiólogo que no debe usarse? ¿El aceite de coco? No, ¿Cómo va a ser? es sumamente grasa saturada. La Y- grasa saturada endurece las arterias. Tuve la gente con problemas coronarios, ¿Cómo con va todo a eso. ser? No. ¿Y Yo el estuve aceite? el sábado en una actividad con cardiólogos y ellos dicen que no. Lo pusieron de moda porque alguien lo está produciendo y ya. Pero lo responsable es que las autoridades de salud pública investiguen y cuando tengan no llevarse de la publicidad falsa y engañosa y ser atrapado, sino investigar si eso es cierto y decirle a la gente sí o no lo consuma. Esa es la función del Estado, proteger a sus ciudadanos. Por eso yo me metía a muchísimas cosas cuando estaba en Proconsumidor, porque precisamente en la FTC en Estados Unidos, que es la Federal Trade Commission, que viene siendo los Proconsumidores aquí, nos dieron mucho apoyo. Y precisamente con esas medicinas y alimentos milagrosos, entre comillas, ellos lo perseguían mucho. Si no tiene evidencia científica, no debe ser. Entonces es la evidencia científica la que te debe decir sí o no, consume una cosa. Ahora está de moda el aceite de aguacate. Bueno, ya ese es distinto. Sí, Ya ese es distinto porque no es grasa no es saturada. saturado. O sea, inclusive ahí yo aprendí a hacerlo en la casa. Tú lo puedes hacer desde tu casa. Hay unos monitoreos y no es grasa saturada. Lo que sí, que si tú toda la grasa, incluyendo el aceite de oliva, si tú la sometes a temperatura alta, se satura. O sea, no viene siendo igual. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Hay un tema, Altagracia, sumamente interesante que ha llamado la atención en el debate en estos días, el asunto de los paneles solares, que se trata de poner algún tipo de impedimento a la comercialización y expansión de los paneles solares, que muchos expertos consideran que es una alternativa muy viable ante la situación del cambio climático y ante la situación de la economía a nivel mundial. ¿Cuál es la posición del Observatorio de Protección al Consumidor y el tuyo por tu experiencia de tantos años en esto? ¿Qué está pasando con eso? Mira, Como una contradicción, en Lola. toda Europa hay lo que se llama la transición tecnológica, o sea, y la transición energética. En toda Europa se está tratando eso y casi todo el mundo, porque la vida útil de los combustibles fósiles está marcada. No más de 100 años el petróleo y más o menos 150 años el gas natural. Entonces, ¿qué debemos hacer los pueblos pobres? Porque nosotros somos pobres y nos la damos de ricos como país, porque hemos crecido un poco en los últimos 20 años y ya creemos que somos ricos. No, nosotros no somos ricos. Miren, una crisis petrolera o una guerra, que no vengan barcos aquí a traer petróleo ni nada, nos quedamos oscuros, teniendo Son una isla, ¿eh? 365 días de luz. Entonces, si tenemos 365 días de luz, lo lógico, de luz solar, lo lógico es que se aproveche esa luz solar. Yo creo que es un contrasentido pedir, un grupo que está pidiendo, que se le elimine las exenciones a los paneles solares. No. Lo que debe haber es una política pública de incentivar la energía renovable, la energía limpia que nos da Dios a través del sol. Esa es la que hay que aprovechar. Inclusive nosotros proponemos en un documento que hicimos que debe haber un gran debate nacional donde se involucren las universidades, todos los sectores interesados, para determinar, seguir dependiendo del petróleo, de los fósiles, o buscar alternativas con la energía limpia. Claro. Inclusive las mismas EDIs, que por lo que se está planteando, que hemos tenido pérdida. Oye, vamos a hacer una inversión, vamos a hacer parques solares en las comunidades, en la provincia, y que la misma EDE se la vendan a los consumidores, por supuesto, que la distribuya. Es una inversión grande, pero no imposible de hacer. Se hace una vez y ya, y no depender de combustible fósil. Entonces eso garantiza primero, en términos económicos, economía para el país. En términos para los consumidores, energía limpia y más barata, porque nos la da el sol. Entonces yo pienso que lo que debe haber una política. Y otro fundamental, que es la protección
al medio ambiente. Así es. Entonces yo creo que debe haber una política. Oye, hay dos cosas que yo espero que se declare, aunque sea después que yo me muera. Que se declare el país libre de plástico y que se declare el país Bueno, ese es un y reto que grande. se declare el Ese es país un reto grande. independiente de la energía Sí, fósil. sí. Que tengamos energía solar permanente, energía limpia, energía alternativa. Oye, Yo creo que eso no es imposible, eso es lo que hay que voluntad política. Todo ese dinero que se invierte trayendo petróleo, que se invierta para hacer parques claro. solares en la Y provincia, en fue la un comunidad y argumento vendérsela a la poco gente. sostenible de limitar la expansión de los paneles solares, porque eso implicaría que muchos usuarios se desvincularían de la sede. Y si ahí perderían clientes. Es algo Lo que absurdo. Mira, sucede es, lo que pasa con esto, y Son Altagracia los podría intereses. ayudarnos, ahí voy, es el problema de grupos Ujú. de intereses que se oponen a que se incentive la instalación de los paneles solares. Grupos, Ujú. personas. Sectores económicos poderosos que siempre han manejado el mira, negocio. con respecto al tema de la energía y el tema del petróleo, los petroleros son un poder económico muy fuerte Ujú. y nadie quiere, o sea, tú te aferras a la vida o a lo que tienes y están en su derecho de defenderse. Pero también nosotros tenemos derecho de Claro, defendernos por supuesto. de ellos, Claro. del poder de ellos. Hay una serie de información con respecto a los automóviles eléctricos, cuando se hicieron. Hay muchas cosas. Inclusive Sí, hay un tema que se llama la obsolescencia programada, que nosotros lo hemos tratado. Yo creo que lo traté una sí, vez sí, contigo. yo La trataba. obsolescencia programada, que cuando programan la vida útil de un Este artículo. artículo está hecho para que dure 6, 5 años, por ejemplo. ¿Ves? Así es. No Bueno, en puede pasar. Europa se prohibió la obsolescencia programada. O sea, por ejemplo, una lavadora, una secadora, una nevera debe durar 10 años y tener pieza de reemplazo para que dure 10 años también para el reemplazo. Entonces, la verdad es que hay una resistencia a eso porque hay una bombilla en California que es la de Edison. Ujú. En el 2001 creo que cumplió 100 años o 200 años, no recuerdo cuánto. Pero la bombilla está ahí. Los bombillos están hechos para que duren siempre. Sin embargo, lo programan para que se, Para que para que se se quemen, quiebre. para que se quemen, El filamento se corte. para que se apaguen. Eso es programado para seguir Tú vendiendo sabes que bombillas. en Cuba lograron eso. La bombilla no se quemó. Hay Yo, un aspecto importante antes de finalizar esta conversación, Altagracia, que me gustaría que lo tratáramos rápidamente. Es el que tú lo mencionaste, el asunto del uso de los plásticos, plásticos de único uso, sí. que hay que limitarlo, porque tenemos que utilizar un calimete de plástico, lo usamos y ya no lo volvemos a usar. Y eso, Y los vasos, y de los foam. vasos de Mira, foam. yo, Explícame, ¿qué está haciendo mira, aquí el hay, aquí, observatorio de eso? aquí hay empresario y cosas que no quieren saber de mí, yo lo sé. Porque precisamente el plástico de un solo uso debe ser descontinuado. Aprobaron la ley de residuos y la ley lo que dice, en 5 años ir desmontando el plástico de un Desmontando. solo uso. Pero aprobaron una ley que permite el foam. El foam no es biodegradable, es lo más contaminante que hay en el mundo. Claro. Entonces nosotros vamos a declarar la isla libre de plástico. Ya hasta Haití, Puerto Rico, todas las islas del Caribe prohibieron el plástico de un solo uso, solamente aquí porque aquí hay fabricantes. Aquí se fabrica, donde hay fabricantes siempre hay resistencia. Entonces, lo que la Universidad de las Naciones Unidas plantea es no que las fábricas de plástico desaparezcan, sino que cambien Sí. hacia otro modelo de producción. Biodegradable. Así es, que cambien hacia otro modelo, que eso es posible. Y también que le indiquen a la gente cómo deshacerse de ellos. Claro. Porque no, o sea, los Y ríos, muchos las playas, plásticos eso. reusarlos, sí, el Sí, reuso. sí. Ujú. Realmente el plástico, el reuso del plástico es muy mínimo en el mundo. O sea, se ha intentado, pero es muy mínimo. Entonces está la economía circular, que es otro concepto y una cosa que surgió en Italia, que surgió en Europa. Y yo creo que debemos caminar hacia la economía circular, pero eso se necesita voluntad política y una guía de información
para la gente. Definitivamente que es un gran reto que tiene el Observatorio Nacional de Protección al Consumidor, que tiene Altagracia, que lo ha asumido con mucha responsabilidad durante toda su vida, incentivando la defensa de los derechos de los consumidores, y que lo demostró durante 3 periodos, creando cátedra y creando lo que es hoy Proconsumidor, que definitivamente dejó huellas imborrables. Lamentablemente ya no Gracias, agotó el tiempo. gracias, La Cardenal. invitación está Osvaldo. abierta. Está Para bien. cuando tú quieras, vuelve otra vez para seguir Me- hablando si sobre me esto y invitan, otros yo temas. vengo. Yo no voy Ah, donde no. no me invitan. Claro que sí, está invitada. Gracias por Y a ustedes, permitirme. amigos, tenemos mucho más en Pulso Nacional.